Y de regreso estamos y seguimos nuestra conversación, empezamos nuestra conversación con la doctora Natalia Frías, que ya es parte de nosotros porque ha estado varias ocasiones en el programa y siempre es un placer tenerla por aquí. Gracias, Pablo. ¿Cómo está todo, doctora? Igualmente, todo muy bien. ¿Cómo le pasó la tormenta? Sí, con poca electricidad. Así se fue un apagón general, sí, hubo en el país. Realmente, sí. Y eso de verdad que entorpece todo, absolutamente, de lo que es la vida cotidiana y el trabajo, ¿no? Así es. Pero por suerte que fuera de eso, sin mayores daños. Los dominicanos que viven en Nueva York, si se le va la luz, van a estar... Los únicos que van a estar... Una vez en Estados Unidos, en Nueva York se fue la luz por media hora. Sí. Y estaban los gringos vueltos locos y los dominicanos, por eso no hay nada. Con una velita, su foco, normal. Es un cachú. Y aquí se está muriendo. Media hora. Sí. En esa época ya en Estados Unidos. Y recuerdo todavía como el sol de hoy se apagó. Y todo el mundo de los gringos, ¡ay! Se acabó el mundo. Y el dominicano, ¿y qué fue? Un apagoncito. ¿Media hora? No, pero sí, media hora. Ojalá yo que Santo Domingo fuera eso, media hora. Doctora, ¿cómo va todo? Vamos a hablar hoy de síntomas comunes. Es importante esto de síntomas comunes del cáncer, porque la gente se enfoca mucho en el tema de la mamografía, los diferentes estudios que se hacen ya, pero hay síntomas comunes que pueden ser también causa del cáncer o situaciones que son consecuencias del cáncer. Sí, mira, resulta que a veces, de hecho, el cáncer se puede manifestar con sintomatología, con malestares que son comunes en el sentido de que en la mayor parte de las ocasiones suceden por condiciones benignas o frecuentes. De repente, síntomas tan frecuentes como una picazón crónica en el área genital, en algún momento ese síntoma puede pasar a ser sospecha de un cáncer en particular, ¿no? Sí. Entonces, quizá de manera resumida, queremos recoger un poquito cuando una sintomatología o un malestar frecuente y común debe de ser sospecha de cáncer. Vamos a ver una encuesta, doctora. Tenemos una encuesta, salimos a la calle y preguntamos a la gente cuál usted cree es un síntoma de cáncer. Así que vamos a ver qué dice el dominicano con respecto a esta pregunta. Bueno, para mí lo que yo he reconocido ante Dios, la carne, es algo que atrae a eso. Hay posibilidades de eso. Bueno, descuido de uno no chequearse con el médico. Que generalmente el cáncer no duele, pero cuando uno se hace un autoexamen en la mama, uno se da cuenta que mediante unas pequeñas bolitas que se sienten ahí adentro, uno deduce si es cáncer o son nódulos que le dan a uno. Bueno, eso comienza a veces con un tumorcito en un lado del seno. Y bueno, que mi mamá murió de eso, porque ella le subió como moda en un lubanillo. Yo comencé a sentirme mareada, a darme muchos dolores de cabeza, me dolía aquí abajo, vaginal, me sentía mal, botaba mucho flujo por mi parte. Se te cae el pelo cuando ya está muy avanzado, te dan mareos y... ¿Cuál fue el otro? ¿Ya? Bueno, en el caso de mi padre que murió de cáncer, él empezó a sentir dolores abdominales, como que le hincaban los intestinos y eso. Y meses después fue descubierto un cáncer. Bueno, da mucha fiebre, da mucho dolor. Cuando el cáncer está desarrollado, se estigmatiza en todo el cuerpo. Por desgracia, doctora, lo que nos vemos en la encuesta es que la gran mayoría de la gente tiene o un familiar o alguien que ha sufrido cáncer, porque hablan con mucho dominio del tema con respecto a los síntomas. Usted solamente decía así con la cabeza, como diciendo, cuando oía, es verdad. Y qué pena, o sea, qué pena por el hecho, bueno, qué bueno que el dominicano conoce síntomas, pero qué malo que haya tantos casos de cáncer. Lo que documenta lo que hemos comentado en muchas ocasiones, que definitivamente por las estadísticas que ya son públicas a partir de nuestro Ministerio de Salud, el cáncer es una de las principales, está dentro de las
2 o 3 primeras principales causas de enfermedad y muerte de la población dominicana en general. Así es. Compitiendo o ahí cerca de enfermedades cardiovasculares u otro tipo de enfermedades que también son muy comunes. Sí. Ahí vimos, bueno, escuchamos varios. Una señora me llamó mucho la atención porque ella hablaba, parece que ella sufrió de cáncer y hablaba de síntomas muy específicos. Usted hablaba antes de la encuesta de las picazones y ella hablaba de flujos, de dolores aquí, la parte vaginal, etcétera, etcétera. O sea, al parecer ella sufrió de un cáncer. Aparentemente. ¿Esos son los síntomas que pueden presentarse algunos? Mira, evidentemente que los síntomas están muy relacionados a la ubicación de la enfermedad, ¿no? O sea, pero es curioso que, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer ginecológico, el síntoma no necesariamente a veces es rápidamente vinculable con la afectación. Me explico. Cáncer de ovario, por ejemplo. El cáncer de ovario tiene la particularidad de ser un problema en el tipo de países nuestros en vías de desarrollo como en los países desarrollados, porque es difícil de detectar de manera temprana. Y uno de los síntomas comunes de cáncer de ovario es trastornos digestivos, problemas de mala digestión, malestar abdominal, gástrico, que se vincula con el sistema gastrointestinal. De hecho, no es raro ver que mujeres que al final terminan siendo detectadas con cáncer de ovario, previo habían estado siendo evaluadas por larga data como si fuera un trastorno intestinal. Y al no llegar finalmente o al completar finalmente con el escrutinio de las evaluaciones, se concluye con que era un cáncer de ovario, ¿no? Entonces, a veces quizá no depende tanto, o sea, depende de las personas no automedicarse, depende de las personas que cuando sientan malestares que aunque parezcan banales, que aunque parezcan comunes, vamos a atendernos con nuestro médico o médica de confianza. Eso sí depende de las personas, pero hay una corresponsabilidad de la clase médica de frente a evaluaciones de síntomas o de clínica que parece muy común, recordarnos la importancia del cáncer, la frecuencia del cáncer, la existencia del cáncer. Siempre es bueno entonces como médico descartar, o sea, hacer estudios. Por ejemplo, una persona llega con un dolor abdominal. Hablaba una persona aquí en de las encuestadas. Tengo un dolor, mi esposo, mi papá creo que era, tenía un dolor abdominal y luego apareció que tenía cáncer, creo que era en el estómago, hablaba, o el intestino. ¿Debe un doctor descartar primero cualquier otra posibilidad o descartar cáncer primero y luego chequear, ver cuál es la razón de ese dolor? Claro, mira, al profesional de la medicina nuestra principal herramienta es la historia clínica. La historia clínica es ese interrogatorio que se le hace a las personas donde uno recopila de manera detallada el cuándo, cómo, es el síntoma de la persona y obviamente tampoco es generar una histeria colectiva, tampoco es pensar que la única enfermedad que existe es el cáncer, pero cuando la sintomatología no te cuadra con los diagnósticos comunes o no se resuelve frente a lo que tú piensas que es un diagnóstico benigno, recordar que el cáncer existe, ¿no? Y quizá dar un paso más allá en las evaluaciones, y esto se hace cuando se piensa, se recuerda que esta enfermedad está aquí y que es frecuente, ¿no? Entonces, volviendo a los síntomas, o sea, ¿cuáles otros síntomas pueden presentarse que pudiesen ser síntomas de cáncer? Mira, vámonos a lo particular de los síntomas del cáncer ginecológico. A la parte de... Sí. Por ejemplo, ya mencioné que las molestares y los trastornos gastrointestinales a veces pueden corresponder a problemas malignos del ovario. Uno muy importante es el tema de los sangrados, del sangrado genital, sobre todo en la mujer posmenopáusica.
Una mujer se considera menopáusica cuando tiene un año completo sin sangrado menstrual. A partir de ahí, de ninguna manera debe de haber manchado ni sangrado. Si bien es cierto, puede haber manchado o sangrado provocado por enfermedades benignas. La primera sospecha, lo primero que hay que quitar del medio como diagnóstico frente al manchado o sangrado en una mujer menopáusica es precisamente el cáncer. Okay. Entonces, a veces por pudor, a veces por miedo, a veces por desinformación, nuestras señoras envejecientes tienen este síntoma y lo callan, no lo comunican, lo ocultan y no acuden a atención médica. El sangrado posmenopáusico o manchado es el principal síntoma del cáncer de útero, del cáncer de endometrio, que ya es la parte, no el cuello, pero es la parte superior del cuerpo del útero como tal. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, doctora. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de este tema tan interesante y qué sé yo, poder conocer con respecto a estos síntomas que obviamente, ojalá que si un síntoma, usted tiene un síntoma, no sea cáncer, pero puede ser. ¿Quién sabe? Vamos a la pausa. Y de regreso estamos. Les preguntaba a la doctora fuera del aire y quería comentarlo con ustedes, de que existe el mito, o tal vez la realidad, de que cuando una persona presenta síntomas de cáncer es porque ya la condición o el cáncer ha recorrido, ya está en una fase alta. La doctora, quiero que me explique esto, de si es cierto o no esto y de en qué momento se aplica esta ley, esta regla. Sí. Es mayormente cierto, pero no absolutamente cierto. Porque, por ejemplo, hay condiciones precancerosas que suceden mucho antes de que aparezca la tumoración o el cáncer invasor como tal, que pueden dar sintomatología. Y si la persona es evaluada y es detectada esa condición precancerosa antes, entonces el invasor o el cáncer avanzado no ocurre, ¿no? Por ejemplo, doctora, vamos a ver, dígame algunos casos en los cuales se puede presentar síntomas de cáncer, pero que todavía el cáncer no ha avanzado o no se ha creado todavía, ¿no? Solamente son síntomas que determinan que vamos hacia allá. Por ejemplo, la picazón crónica de la vulva. No hay algo más común en la consulta ginecológica que la picazón genital. Cuando te habla de una picazón crónica, ¿a qué se refiere? Años. Años. Te estoy hablando de que de repente podemos tener pacientes que han permanecido durante años con la queja, durante años han sido evaluadas. Claro, por lo general, una picazón genital corresponde a una infección. La más frecuente quizá en nuestro medio es por hongos, que es muy pruriginosa, provoca mucha picazón. Pero si de repente tenemos una persona, una mujer que se queja de esta picazón de manera crónica, las preinvasivas de vulva se manifiestan con picazón. Lo típico de la mujer con cáncer de vulva es la queja de que han permanecido por larga data con picazón genital, utilizando tratamientos bajo vigilancia médica hasta que debutan ya con la lesión. Y entonces ahí era una preinvasiva de vulva o debió haber sido evaluada para detectar esta condición. Pero su ginecólogo, si le da un seguimiento, tiene un seguimiento de esta paciente, ya luego de un tratamiento per se de esta picazón, no debería de decir, espérate, si no se está solucionando con esto, vamos a descartar que sea otra cosa. Por eso dije que hay una parte de corresponsabilidad de parte de los profesionales de la medicina de recordar cuando estos síntomas debemos de empezar a pensar que hay que descartar la posibilidad de cáncer. Muy bien. Doctora, yo quisiera también que usted aprovechara, y me sentí muy contento cuando usted me hablaba fuera del aire acerca
una paciente, de una señora que llamó, que vio el programa y que me gustaría que usted así rápidamente contara la historia y que saludara, sin decir su nombre, pero obviamente ella debe saber quién es. Ojalá y que nos esté viendo, pero realmente a mí me complace cuando a través de este medio o de cualquier medio informativo las personas acceden a nosotros. Hablo del testimonio de una señora que tiene diagnóstico de una condición, de una enfermedad cancerosa desde principios de año. Me contactó a través de aquí del programa y por suerte hubo la forma de canalizar su atención y creo que ya esta semana está programada para empezar tratamiento. Y de verdad que el poder cumplir con esa gestión que de repente a uno lo que le cuesta es hacer 2 llamadas telefónicas y que esas 2 llamadas telefónicas puedan representar la vida de una persona, eso es verdaderamente satisfactorio. Eso es un momento más cercano. Bueno. Y yo sé que estoy haciendo una cosa. Mire, entonces, qué bueno, y de verdad que ojalá que podamos y que ella pueda salir de esta situación y que, bueno, ya lo saben, o sea, siempre las posibilidades están ahí. Y esta historia que comentaba la doctora, lo que siempre le lleva a la reflexión es lo siguiente: señores, cuando vayamos al médico y no estemos conformes con algo, busquemos otro. Busquemos otro médico, o sea, busquemos segunda opinión, aunque nunca los mismos médicos recomiendan buscar otra opinión con respecto a enfermedades y demás, porque eso nos va a dar la posibilidad a nosotros de estar seguros, de estar seguros de que lo que nos diagnosticaron es correcto, y segundo, de no tener molestias, ni malos diagnósticos, ni malos momentos, ¿verdad que sí, doctor? No, mira, la segunda opinión es algo que le corresponde por derecho a las personas. Claro, una segunda opinión organizada, me refiero a que a veces las personas confunden el derecho de la segunda opinión a estar cruzando de un médico o médica a otra hasta conseguir el que le diga lo que quiere oír. Eso no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es hasta que encuentre uno que te diga que tú estás bien. Pero sí hay que insistir con las personas de que en el marco de la relación médico-médica-paciente hay derechos y hay deberes de ambas partes. Así es. Entonces, doctora, vamos a resumir un poco el tema de los síntomas. Usted hablaba ya y fue muy enfática en hablar de la comezón, ¿no? De cuando tiene un tiempo, dura un tiempo de más de un año con una comezón en la parte vaginal y que no se le quita y que se ha ido porque puede ser que si no va al médico puede ser que haya una infección, ¿no? Sea una infección per se. Sí, de hecho, lo más común que provoca una picazón genital es precisamente una infección genital. Pero cuando ya esta se prolonga por periodos de tiempo... luego de ser tratada. E insistir, o sea, la picazón, entonces hay que evaluar. ¿Qué más entonces? Mira, ¿el flujo? ¿Usted hablaba de flujo? Sí, los flujos genitales también. Lo más frecuente es que sea una infección genital común y banal, resolvible con un óvulo, con un tratamiento X. Pero hay algunos flujos con ciertas características, por ejemplo, cuando son sanguinolentos, cuando tienen un olor muy fétido, muy intenso y tal, que podrían ser también un síntoma de cáncer cervicouterino. Usted hablaba de las mujeres después de la menopausia. El manchado no debe sangrar y obviamente después de menopausia se llama al periodo en el cual la mujer deja de menstruar durante más de un año, ¿no? Sí. Por más de un año. Y que llega a la edad, obviamente. Y ojo, puede haber cáncer de endometrio, puede haber cáncer de útero en una mujer premenopáusica, o sea que todavía no ha entrado. Y por lo general también puede manifestarse con trastornos en su sangrado menstrual. Entonces, si estamos teniendo trastornos con las características de la cantidad del sangrado, del tiempo que dura el sangrado menstrual, debemos de acudir a nuestra... O sea, si normalmente usted le llega la menstruación y dura 3 días, le dura 3, 4 días y cambia a 7 u 8 días, ya es una alerta. Y el flujo, la cantidad de sangre también tiene que ver mucho. Ambas. Obviamente, insisto, la idea no es de repente hacer de todo síntoma ginecológico una alarma y una histeria colectiva. No, la idea no es esa. Pero la idea es sí reconocer que a veces, ocasionalmente, detrás de estos síntomas
de enfermedad común o general, hay que pensar que descartar la posibilidad Así de es, que la idea es que haya ese conocimiento de descartar, ¿no? Luego vamos a seguir entonces. Hay una que no quiero Sí. que se quede Claro. en el pandero por la problemática social que hay con respecto a eso en nuestro país. Tenemos el tema de las pérdidas de los embarazos, Okay. tenemos el tema de el aborto, sea bajo el contexto que sea. Sí. Es importante recordar de que hay lesiones cancerosas vinculadas con el embarazo, que es el coriocarcinoma. Okay. No es tampoco de los más frecuentes, pero es importante que toda mujer que sea alegrada por una interrupción del embarazo, no estamos discutiendo por qué, pero que exija que lo que se extrae sea enviado a biopsiar, sobre todo cuando hablamos de mujeres en los extremos de la vida, o muy jóvenes, o ya saliendo ya por de encima de los 30 y tanto, 40 y tanto, ¿no? Ya. Entonces, esto también es algo de lo cual no se habla tanto. Sin embargo, si nos vamos a algunas instituciones públicas que manejan muchos volúmenes de mujeres, no es una condición tan rara. Claro. Doctora, siempre un placer tener el programa. De verdad que un placer Gracias, tenerla Pablo. por aquí y de verdad que ojalá que las mujeres y los hombres también, señores, tenemos que estar siempre atentos. La doctora siempre lo dijo muy bien, no hay que alertarse, esto no es un tema de ahora cualquier síntoma que exista, creer que es cáncer, pero obviamente hay que descartar, porque obviamente el cáncer es hoy día, si la doctora decía, debe ser de las 3 enfermedades o de las 3 causas de muertes más importantes en la República Dominicana y en el mundo también, yo agregaría, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón con nosotros para tratar este tema y ayudarnos también a ver cómo la medicina natural puede ayudarnos con el cáncer. Regresamos ahora.